Buenas tardes, profe. Mi nombre es Aider Duván Carreño Ramos y hoy voy a explicar la guía, el informe de laboratorio de la guía de arreglos. Entonces, bueno, acá un pequeño resumen. Lo que vamos a hacer es desarrollar pues un código y también vamos a responder algunas preguntas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver también cómo funcionan los arreglos unidimensionales y bidimensionales. Y básicamente usando en los arreglos unidimensionales vectores y en los arreglos bidimensionales las matrices, ¿sí? Pues acá se pueden obviamente hacer en muchos lenguajes y el que yo seleccioné más que todo fue Python. Entonces, bueno, empecemos con las preguntas orientadoras. Entonces, la primera decía, ¿cómo se puede utilizar un arreglo unidimensional para almacenar las calificaciones de un estudiante de una materia específica? Bueno, básicamente, o sea, los arreglos unidimensionales son estructuras, sí, que pueden almacenar diferentes valores, ya sean del mismo tipo. En este caso, pues son, digamos, acá el ejemplo serían calificaciones de números, entonces serían diferentes números. Ahora, para, digamos, se puede usar índices, ¿sí? Digamos, acá esta se podría usar. Y también para, digamos, calcular en este caso que es el ejercicio, las calificaciones de los estudiantes se pueden hacer por medio de sumas, ¿sí? Y pues se divide entre el número de notas, son operaciones ya, digamos, por así decirlo, lo básico, sin tener que hacer tanta vaina. Entonces esto sería lo más básico para sacar, digamos, eso. Y digamos que también para agregar más notas, pues solo tenemos que agregar pues, un append, que esto nos permite pues agregar, digamos, preguntarle al usuario qué es lo que queremos, cuántas queremos. ¿Ok? Entonces, sí, básicamente eh, esto permite modificar y acceder de forma, acceder, metiendo los datos de manera más eficiente y más fácil. Entonces, bueno, respondiendo a la segunda pregunta de cómo se puede utilizar un arreglo bidimensional para almacenar las calificaciones de varios estudiantes en varias materias. Básicamente, el bidimensional es lo mismo, almacena muchos datos, en este caso las calificaciones, y los organiza en una tabla, ¿sí? Donde, digamos, las filas representan a los estudiantes y las columnas representan a las materias en sí. Entonces esto es mucho más fácil poder, digamos, organizar y distribuir mejor las notas. ¿Ok? Luego dice, ¿qué algoritmos son necesarios para calcular el promedio de las calificaciones por estudiante y por materia? Entonces, eh, pues se hacen dos. Entonces, el primero es el cálculo promedio por estudiante y el otro sería el cálculo promedio por materias. Entonces, el de estudiantes básicamente es recorrer las filas del arreglo, donde las filas representan el estudiante. Luego se suman y se divide la suma entre el número total. Básicamente es eso. Y ahora, es algo similar, pero ahora vamos a hacerlo por las materias. Entonces, lo mismo, se recorre de las columnas del arreglo, donde las columnas son representadas por las materias, las diferentes materias de cada estudiante. Y luego estas se suman todas las calificaciones, ¿sí? Y obviamente dependiendo de la materia se suman todas. Y luego se divide el número total pues, de todos los estudiantes. ¿Ok? Bueno, entonces, para hacer un paréntesis aquí, ambas obviamente son algoritmos que recorren los datos en estructuras, ¿sí? Entonces, como pueden ser bucles, las sumas y pues, las divisiones para calcular los promedios. Entonces, bueno, aquí los precarios requeridos y son unas preguntas que están en la guía. Entonces, sería, este es un diagrama de flujo, y lo que nos están preguntando es qué se puede afirmar. Entonces, básicamente la respuesta sería la C. ¿El por qué? Porque básicamente acá el cero se está inicializando en una matriz 2 por 2, ¿ok? Entonces, pues al recorrerla es básicamente eso, ¿ok? Entonces se leen los cuatro datos de la matriz A. Luego acá, la definición de una matriz numérica está por la siguiente forma, y acá nos muestra, ¿sí? Ahora, según lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, para mí sería la A. El valor
TAM 1 corresponde a la cantidad de filas y TAM 2 de la cantidad de columnas de la fila. Esto es básicamente porque, ya bueno, es porque en Java, ¿sí? Tanto en Python y bueno, en C++, eh, estos valores representan el número de filas, ¿sí? Y el TAM 2 podría representar, digamos, el número de las columnas de esto, ¿no? Y bueno, en Java serían las matrices, ¿no? Usamos ahí lo que serían viéndose lo que llamamos matrices, que eso lo vimos pues en una clase. Ahora, el punto número 3. A continuación se muestra un programa en Java que intenta ordenar los elementos del vector de una forma específica. Indique después de su ejecución cómo quedan los elementos de arreglo que son impresos por pantalla. Bueno, acá básicamente tenemos un código y este lo que hace es como, o sea, nos está pidiendo cómo quedan los elementos de arreglo que son impresos. Entonces, para mí otra vez es la opción C, 5 4 3 2 1 de manera ascendente. Descendente, perdón, descendente. Esto es básicamente porque se está usando un bucle, ¿sí? Un bucle for, un doble for, y el cual pues se hace del vector A, ¿sí? De manera descendente. Entonces, por eso es que para mí es esta. Ahora bien, pasemos a la actividad de trabajo autónomo. Entonces, esperen, acá. Ahora sí, básicamente era crear un arreglo unidimensional para almacenar las n calificaciones de un estudiante de una materia y calcular un promedio. Y también crear un arreglo bidimensional para almacenar cuántas veces las calificaciones de número de estudiantes en materias para calcular el promedio por materia y por estudiante. Entonces, bueno, vamos a mostrar acá primero los pantallazos y al final acá enseño el código y todo, ¿ok? Bueno, para que no se me haga tan largo el video. Entonces, solución. Entonces, en el código 1, el arreglo unidimensional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a pedir al usuario la cantidad de calificaciones a ingresar. Luego estas se van a almacenar en una lista, sí, en un arreglo, en el caso, una lista de Python. Y pues de estas vamos a sacar el promedio de estas calificaciones. Y al final, pues el programa nos va a mostrar cómo es, ¿no? Entonces, básicamente el código es esto. Como dije acá, solicitamos el número de calificaciones, creamos el arreglo, que es básicamente esto, y ingresamos las calificaciones de manera de hacia abajo. Y de esto, pues hacemos la de suma y división, ¿no? Y ahí nos arroja el resultado, ¿ok? Básicamente acá hay un pequeño ejemplo, si ingrese la cantidad de calificaciones, en este caso son 3. La calificación 1, 4, 5, la segunda 3, 8 y la tercera 5. Calificaciones a ingresar, ahí nos va a hacer como un recuento de cuántas hemos agregado y al final nos va a dar el promedio de las calificaciones, ¿ok? Entonces lo vamos a ensayar. Entonces aquí lo tengo y acá está, ¿ok? Lo voy a subir. Entonces vamos a hacerlo con 3 calificaciones. Ingrese la calificación 1. Decimos que el primer sacó, no sé, 4.8. Le fue muy bien. Luego, 4, ahí bajó un poquito, pero al final sacó, digamos que un 4.1. ¿Ok? Le damos enter. Y acá nos sale calificaciones ingresadas. Nos hace el recuento de las que hemos metido. Y el promedio de las calificaciones es básicamente la operación de sumar y división. ¿Ok? Entonces este sería el primero. Como en acá está. Ahora, nos bajamos. El código 2, que es el arreglo bidimensional y que es lo que vamos a hacer. Básicamente, otra vez primero, vamos a solicitar al usuario el número de estudiantes y el de las materias. Luego vamos a crear el arreglo bidimensional, o sea, las matrices, ¿no? Para almacenar las calificaciones y pues, por cada estudiante y por las materias. Luego vamos a hacer el promedio usando la ecuación y también para la materia, ¿no? Por estudiante y por materia. Y al final vamos a mostrar los resultados. Entonces,
Acá tenemos el primero, que pues ese es el código. Acá como se ve un poco chico, pero este es. Y aquí como iba explicando, vamos a primero, usamos lo de arriba, que es para volver a solicitar el número de estudiantes y las materias. Luego creamos la matriz, dependiendo obviamente el rango de lo que nos haya dicho el usuario. Y acá ya pues ingresamos todas las calificaciones por estudiante y por materia. ¿Ok? Usando un for. Luego hacemos calcular el promedio usando la función de eso, lo hacemos con la función de las matrices. Y lo mismo, pero para las materias. Y al final nos vamos al resultado. Entonces, acá hay un ejemplo breve, rápido, de ingresa la cantidad de materias 3, ingresa estudiante, estudiante 1, y ingresamos las materias, estudiante 2, ingresamos las calificaciones de las materias. Acá nos va a decir promedio por estudiante. Es el estudiante 1, tal calificación. El promedio, perdón. Y el estudiante 2, la esta. Y pues al final va a sacar los promedios de las materias, tanto de estudiante como por materias. ¿Ok? Y pues básicamente eso. Entonces vamos a probarlo. Acá está. Este es. Entonces lo vamos a hacer. Le damos al ROM. Listo. Dice, ingrese la cantidad de estudiantes. Lo vamos a hacer igual con 3. Ingrese la cantidad de materias. Vamos a hacer que son 2 materias para no alargarlo. Es el estudiante 1. Vamos a suponer que sacó en el primero 3. Perdón. Listo. En la segunda sacó 4 8. Ahí. Luego en el estudiante 2 sacó 5. Y en el otro sacó 3.8. Uy, perdón, 3.8, 3.9. Vamos a dejarlo así. Luego el estudiante 3 sacó 4 3. Luego el estudiante sacó en la otra, pongámosle, no sé, 3 5. Listo. Y acá nos arroja todo. Entonces, promedio por estudiante. El estudiante 1, 3.90, estudiante 2, 4.45, estudiante 3, 3.90. Entonces, como ven, obviamente el que tuvo mayor nota o el que tiene un promedio mejor es el estudiante 2. Ahora, por materia, supongamos que las materias son estas, ahí dice, y bueno, por materia dice que la materia 1 la mayoría de estudiantes tuvo un promedio en 4.10 y la materia 2 en un 4.7. O sea que en la materia 2 los estudiantes siempre pues, le fue mal, ya que pues obviamente estos dos no es que les haya ido muy bien, ¿sí? Entonces este sería básicamente el programa y así funciona. Ahora, para terminar, pues el uso de, bueno, acá para los códigos en el primero, lo que hacíamos es almacenar las calificaciones de un solo estudiante y calculábamos su promedio, esto ya es de manera más individual. En el segundo era dependiendo la cantidad de estudiantes y las materias que íbamos ingresando. Y este hacía el cálculo de los promedios a nivel en general e individual. ¿Ok? Luego, en las conclusiones, lo que hicimos fue el uso de arreglos. Básicamente, el uso de arreglos hoy en día, en la programación más que todo, es una forma muy fácil, o sea, nos facilita organizar, manejar, digamos, grandes volúmenes. Eso en una empresa o por ejemplo, en un colegio sirve demasiado. Entonces, pues yo ahí entendí que realmente esto sí se usa tanto a nivel empresarial como a nivel cotidiano, porque si, digamos, no fueran una estudiantes, sino fueran precios de productos o algo así. Entonces es bastante interesante esa parte. Entonces, pues nada, profe, esa sería la actividad de, de la guía. Y ya eso sería todo. Muchas gracias, profe.